Muy buenos días. Bueno, hoy día vamos a empezar nuestro devocional y no como siempre, como antes, siempre diciéndole la necesidad de orar siempre y no desmayar. Estamos en el tiempo de un encierro, de oración y de búsqueda de Dios. Bueno, hoy vamos a tener un tema muy bonito, llama la pesca milagrosa. Vamos a encontrarlo y vamos a leerlo en San Lucas capítulo 5 del 1 al 11. Dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo echado, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Bueno, hoy vamos a mirar punto número 1, dice una noche de frustración. Miremoslo acá en esta participación de Pedro. Me encanta hablar de Pedro, me siento como Pedro y me gusta la vida de Pedro. Aquí en esta parte estamos viendo a Pedro que toda la noche él estuvo pescando y no encontró peces. Este mensaje lo recolecté de nuestro pastor, que ya se fue con el Señor. Él decía, él era muy dramaturgo, y él decía unas palabras como esta. Decía: yo me puedo imaginar a Jesús hablándole a la naturaleza y hablándole a los pescaditos. Y Jesús iba a encontrar para llamar a Pedro al ministerio. Él decía: yo me puedo imaginar a Jesús diciendo: pescaditos, pescaditos, todos los pececitos, en toda la noche mientras Pedro esté pescando, no, escóndase en todos y ninguno vaya a entrar en la red de Pedro, porque yo tengo un encuentro con él. Y me da gusto de ver cómo Jesús, como nuestro pastor, hablaba de esta manera, de este llamado con Pedro. Y sí, así lo vimos. Y dice que una noche de frustración. Pedro estaba frustrado porque no había pescado en esa noche. Entonces, miremos en el capítulo 3 y 4, dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y podemos imaginar a Pedro diciendo a Jesús: pero mira, y lo dice la palabra, toda la noche hemos estado pescando y nada, estoy cansado, Señor, estoy lavando las redes, la verdad ya no quiero pescar más, yo quiero lavar las redes. Y estaban todos sus compañeros en el mismo oficio lavando las redes, pero el Señor le dice: boga mar adentro y echad vuestras redes. Entonces, el primer punto es una noche de frustración, de quejas, de cansancio y de todo lo que le podía pasar a un Pedro como estaba en ese día. Y más cuando los peces, ninguno quiso entrar en esa red. Luego vemos una mañana de fe, porque la mañana de fe fue cuando se encontró con Jesús. Jesús llega en ese momento,
Le pide prestado una de sus barcas y comienza a enseñar. Y en esa mañana de fe, él dice, bueno, ahora vamos a mar adentro. Y él está tan cansado que no quisiera hacer nada porque sin dormir, fatiga, a lo mejor con hambre, no cogió nada de peces, cualquiera se le volaría la chispa, me imagino, estaría mal geniado. Entonces, sin embargo, miró al maestro y le dice, vamos, mar adentro. Respondiendo Simón Pedro le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. En otra parte dice, la palabra es, echar la red a la derecha. En este otro tenemos en Mateo 4, 18 a 22 y Marcos también del 1 al 16 al 20. Dice, echa la red a la derecha. Siempre los pescadores echan la red a la izquierda, ¿sí? Pero en este momento el Señor le estaba diciendo a Pedro, Pedro, ya no como está acostumbrado, ahora lo voy a echar a la derecha. Yo no entiendo cómo sería eso. Pero bueno, él le hizo caso, ¿verdad? Digo, pero en tu palabra echaré la red. Me encanta esta palabra. En tu palabra echaré la red. Tan bonito cuando nosotros podemos decir, mira, lo dijo fulano de tal, y si él lo dijo, es verdad. Ya Pedro había escuchado de Jesús, se había encontrado con él, pero era el momento cuando Jesús deseaba captar la atención, captar el ministerio por el cual Dios estaba llamándole. Y miremos acá una pesca milagrosa en el versículo 6, dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y decía nuestro pastor Colin, decía, y yo me puedo imaginar cuando Jesús le dice a todos los pececitos ahora, todos salgan de su escondidijo y métanse, todos se van a meter en la red de Pedro. Y así pasó. Aquí dice, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Semejante cansancio que estaba con hambre, yo creo que cualquiera en esa mañana de fe, en esa pesca milagrosa, podíamos nosotros que los ánimos, el sueño se nos va, las ganas de pescar, de tomar, de ver ese milagro, porque eso era un milagro. Y Dios quería captar la atención por este milagro para Pedro. Luego le dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarle. Y entonces dice que se llenaron ambas barcas, tantos peces que se hundía. Aquí vemos un llamado a la unidad. Es bonito que cuando nosotros tenemos, hace poquito estuve viendo un video donde creo que fue una isla, donde algo milagroso, el mar rompió y como una lluvia salieron una cantidad de peces en toda la playa y lo mostraron por televisión. Y todo el mundo estaba, pero feliz tomando peces y peces. Eso fue antes de la pandemia. Tomaban peces. Hace poquito también pasó en la parte del Pacífico. Y bueno, ellos, me imagino en este momento, como esta pesca milagrosa, lo único que hay, no hay participación para vender, sino para regalar, bendecir a una persona. Yo creo que en este tiempo de la pandemia, todos necesitamos ayudarnos mutuamente. Dice, un llamado a la unidad. Entonces, aquí cuando Pedro ve que su barca está llena, que ya se hundió, que ya no podía más, él llamó a sus dos compañeros, me imagino que a Jacobo y a Juan, sus amigos de siempre, y llenaron las dos barcas. Mira, dos barcas en segundo. Esto era milagroso. Pero Dios lo que estaba haciendo era captando la atención de Pedro, captando la atención de Jacobo y también de Juan. Y entonces cuando Pedro se da cuenta de eso, que ya no más, y él como que se entró en sí, y aquí en el versículo 8 dice, viendo esto Pedro cayó de rodillas, y diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se le había apoderado de él y a todos los que estaban con él. Este era un llamado colectivo. Dios estaba llamando no solamente a Pedro, sino también estaban sus amigos allí. Y es tan fascinante que cuando Dios quiere hacer algo, llama e involucra a toda una familia y a unos compañeros. Y allí miramos el versículo 8, dice, un llamado al ministerio.
un llamado colectivo, el versículo 10. Entonces vimos acá que Pedro, cuando ve esto, ¿qué es lo que él hace? Él cae de rodillas, porque esto no era usual, esto nunca lo había visto. Y el Señor allí captó la atención de Pedro. Le dice: Señor, yo soy un hombre pecador. Y yo me puedo imaginar ese amor y esa compasión de Jesús con Pedro, porque Dios tenía, como dice el Salmo 139, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego dadas sin faltar una de ellas. Y eso es verdad. Alguien decía, cuando uno nace y viene ya con un libro escrito. Pues lo dice el salmista también. Y aquí vemos a un Pedro que estaba el Señor captando su llamado para ese momento. Y vemos acá cuando él cae de rodillas y todos estaban asombrados. Entonces aquí vemos que el Señor le hace este llamado, le dice: Pedro, mira, yo te estoy llamando, ya nunca más vas a ser pescador como único corriente. Este trabajo que tienes lo vas a dejar. Yo te llamo a que sea un pescador de hombres. Y yo me puedo imaginar que Dios estaba pensando en el capítulo 2, donde Pedro tomó la vocería, donde hubo tanta bendición, porque Dios sabía para dónde llevaba a este varón. Y dice que cuando él vio esto, cuando le dijo esta palabra profética, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron las barcas, él dejó todo, porque su corazón fue lleno de amor por esa palabra que el Señor le había dicho. A partir de ahora serás llamado un hombre que vas ya no a pescar peces, sino vas a pescar hombres. Y bueno, yo no sé cuántas personas en este momento me estarán escuchando y diciendo: bueno, a mí me gustaría sí servir en el ministerio, pero es que tengo esto, y empiezan a tener tantas excusas y no han podido. Y yo creo que hoy es el día admirable para que tú mires la vida de Pedro en esta pesca milagrosa y podamos mirar que el Señor necesita. Nosotros los pastores, yo soy una de ellas, que yo vivo orando mucho para que Dios envíe obreros a la mies. Y es necesario que no le vaya a dar lo último que ya le queda. Es bueno que le dé ya lo que tú tienes. Y no lo pienses más. Mira, yo creo que es un llamado que Dios está haciendo para que vengas, para que lo sigas, porque el día de mañana, cuando nosotros muramos, no vamos a llevar cosas, pero sí vamos a llevar muchas vidas a los pies de Cristo. Y qué rico cuando nosotros nos presentemos delante de Dios y el Señor nos pueda decir: buen siervo y fiel. Qué bonita palabra. Y yo creo esta palabra, que el Señor nos diga a todos los que estamos trabajando con Él, y aún aquellos que están escuchando, que todavía están buscando excusas, y no han podido. Y el Señor te dice hoy: hijo, yo te estoy llamando, ven, sígueme. Ya nunca más deja ese trabajo, porque yo te estoy llamando a un ministerio de tiempo completo. Bueno, familia, yo no sé a quién estoy hablando o a quién le estoy diciendo esta palabra. Puede llamarse Pedro, puede llamarse Juan, puede llamarse Jacobo, puede llamar el nombre de una mujer, como se llame. Dios está llamándote para que seas un siervo fiel y que comas a su mesa. Vamos a orar. Ora conmigo, aquella persona que está diciendo: sí, pastora, Dios me llamó hace mucho tiempo, cuando era un niño, cuando era un joven, soy un viejo y no tengo ya más nada, pero bueno, yo creo que esto es un llamado que Dios te está haciendo, y vamos a orar para que ponga su corazón delante de Dios y le diga al Señor: Señor, aquí estoy yo para que me llenes con tu presencia, y yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como le dijo a Pablo y le dijo a tantos. ¿Listo? Vamos a orar. Querido Padre Celestial, yo quiero orar en este momento por esta palabra. Señor, no sabemos cuántos hombres y mujeres, jóvenes, niños, Señor, tú estás llamando para este tiempo final. Sabemos que estamos esperando, después de esta pandemia, lo mejor que estamos esperando es el avivamiento que todos queremos, Señor. Y yo sé, Señor Jesús, que tú quieres derramarse sobre toda carne. Y en este momento, Señor Jesús, mira a esa persona que está tomando tantas excusas como Pedro, y no porque no puede dejar el trabajo, porque necesita terminar, porque hace aquí y allá. Pero tú lo estás llamando para que lo siga, así como le pasó a Pedro. Cuando él vio aquello,
Él dejó todo y le siguió. Y gracias, Señor Jesús, por esa persona que en este momento está peleando con el llamado. Señor Jesús, toca su corazón, toca su mente, toca sus emociones. Hazle entender la voz del Espíritu Santo para que sea un seguidor tuyo, para que deje todo y te siga, porque no hay mayor llamado ni mejor llamado que es el seguirte y el servirte en espíritu y en verdad. Amoroso Dios, hoy bendigo a esas personas que dicen, yo quiero seguir a Jesús, yo quiero servir en el ministerio. Padre, glorifícate en ese llamado. Y gracias, Señor Jesús, porque este tiempo vamos a ver muchos llamados y muchas personas, Señor, viniendo a tomar las redes para pescar a muchas personas. Gracias, Señor Jesús, por tanta palabra que tenemos para poder predicar y bendecir y llamar. Gracias, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor, por esos hombres y mujeres que ya dicen, listo, Señor, aquí estoy. Gracias, Jesús. Amén. Bueno, familia, que el Señor le bendiga, y si esta palabra tocó, esta pequeña reflexión tocó a alguien que está peleando, diciendo, Señor, no sé qué hacer, llegó el momento para decirle, Señor, yo quiero servirte, y dejarlo todo y seguirlo. ¿Listo? El Señor le bendiga. Bendiciones.